Güey, yo siempre antes de que empiezo cualquier mamá me gusta hacer oración, pero es como, no mames, estamos en catedral. Sí. O sea, pido que todo salga bien. ¿Va a salir bien? Hablar, hablemos, hablando, sintiendo, confiando, sentados. Bienvenidos a la segunda temporada de Hablando Sentado. Miren, yo siento que este va a ser el espacio donde les voy a compartir muchas cosas que no hablo con nadie. A veces me ando volviendo loquito yo solo en mi cabeza. Pero también no voy a estar solo. Si usted estuvo aquí en la primera temporada o nunca lo supo, vaya al canal, véalo, busquen Spotify. O sea, Hablando Sentado ya existía y se los quiero compartir de una manera que nunca se lo he dicho a nadie. Fue mi graduación de toda esa etapa de mi vida, de las conferencias, de los videos en pandemia, justamente en el 2020. Sentí que era como el último mensaje que quería dar. Hasta la fecha no he vuelto a escuchar ninguno de los episodios de la primera temporada porque era, no sé, como una vocecita interna que yo traía y unas ganas de compartir, como si en el fondo supiera que después me iba a tocar pues una pausa. Y ahorita vamos a hablar de eso, de las pausas, de los proyectos, cuál fue ese fuego interno, esa vocecita que me hizo volver, porque muchos de ustedes, y a lo mejor no tantas, pero había esas personas muy puntuales que de pronto me decían como, es que yo tal episodio de Hablando Sentado lo escucho cada tanto, y para mí era como, así como, ¿qué? O sea, 4 o 5 años después, de verdad que ustedes saben quiénes son, no tengo que mentir yo por convivir, que me decían que esos episodios seguían resonando en ustedes, pues me hicieron irme ahí como que cocinando en este deseo de querer compartir, porque creo que lo saben, era un proceso de mi búsqueda, de mi aprendizaje y como esta frase de si hay algo bueno en tu vida, no te quedes con ello. Era algo que pues yo me decía muchas veces como esas cosas que yo aprendía, esas herramientas, compártelas. Entonces mi carrera de comunicación fue un gran pilar, pasar por una agencia de publicidad me ayudó, que sea mi página, los videos, escribir. Entonces cuando lo dejé de hacer, yo creo que hay muchas cosas en la vida de la gente que uno piensa como, bueno, lo añoras y lo extrañas y con el paso del tiempo te das cuenta que ya, que esa parte de tu vida terminó. Y aquí me pasaba lo contrario, o sea, siempre había una vocecita que me decía como, ¿será que vuelves? Y entre eso estaba este espacio. Aquella vez yo nunca hice nada de video, si ustedes van y escuchan los audios, pues era yo en mi carro que prendía en celular y lo ponía a grabar y fueron pues muy puntuales, unos 12, 15 episodios, pero esta vez dije, pues quiero volver y también compartir con personas de las que yo aprendo. Entonces, en esta segunda temporada no voy a estar solo, voy a traer aquí, y van a haber muchos estudios, ustedes no se apeguen a lo que están viendo del espacio, porque a veces me va a tocar hablar sentado solo, otras veces acompañado, pero escribí un textito que quiero que sea como que quede como evidencia en este primer episodio de qué es para mí hablando sentado, porque yo decía, si hay una manera relajada de hablar, es sentándote. O sea, cuando tú vas y visitas a alguien, es como, pásale. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos. O sea, el hablar sentado es como bajar las armas, relajarnos y tener conversaciones, pues, reales, profundas. Y hay 3 cosas que yo quiero en este espacio, que yo espero que ustedes lo pongan y sientan como que están platicando con alguien, conmigo, si son mis amigos, si son mi familia, si son desconocidos, y por lo que sea tú llegaste a este episodio, que encuentres el oro detrás de las palabras, ¿ok? Y te quiero compartir este texto de lo que yo espero de esta segunda temporada de Hablando Sentado, ¿ok? Dice, Hablando Sentado no es un podcast para tener la razón, es un espacio para detenerse, sentarnos de nuevo porque quizás ya corrimos suficiente. Hablamos porque callar a veces es cansado. No me interesa convencerte, esta es solo mi forma de ver y sentir la vida. Y si algo de lo que escuchas hoy te incomoda, que seas lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Hablar, hablemos, hablando, sintiendo, confiando, sentados. Fuera escudos, ¿ok? Esa es la esencia. O sea, que, que te lleves algo, que te lleves algo y créanme que les traigo unas lecciones para hoy y es lo que les quiero compartir, pero más que nada nació
de esa flamita interna que a veces para ti, o sea, para mí ahorita es compartirte por qué decidí retomar este proyecto, pero para ti es como un proyecto que tengas o una inquietud o un sueño. Y antes de todo, yo sé que muchos de ustedes quizás han visto que saqué un disco recientemente. Si no lo han escuchado, vayan. Se llama En Mí. Eh, y a lo mejor se pueden estar preguntando, bueno, pero un podcast o música o cantar, o sea, como de qué va y qué quiere ser. Bueno, mmm, esto es una frase para ustedes. Si tu, ¿cómo se los puedo decir? Si tu máximo potencial está como en juego o sobre la mesa, o sea, hay que atrevernos a ir con todo y hacer lo que tengamos que hacer. Toda mi infancia canté, desde los 9 años, y esto es como un contexto de cómo salió lo del disco, porque obviamente es algo que quiero aprovechar este espacio para contarles. Y yo sentía que era una etapa de mi vida que ya había palomeado, o sea, como que la cantada ya fue. eh, pero desde chiquito, me acuerdo en el primer concurso de canto que tuve, el premio era grabar un disco. Obviamente no gané en aquellos 9 años, pero siempre se me quedó como esa espinita y personas de mi infancia o de la ciudad donde yo crecí, en Ciudad Obregón, me preguntaban así como, oye, ¿y todavía cantas? Entonces era como algo que, bueno, también me dio la oportunidad de trabajar en un grupo versátil, pero estaba esa espinita. El año pasado, en 2025, después de estar viviendo una temporada fuera del país, se me empezó a meter esta idea como de, ay, hacer un disco. Y creo que el tema de los hobbies, por ejemplo, esto para mí, hablando sentado, empieza como un hobby, como una pasión, querer compartir, platicar, traer expertos, pero traer amigos o traer familia, o sea, como dar mi carrera de comunicación. Y muchas etapas de mi vida yo me doy cuenta cómo esto me gusta y se me da. No sé, en la primaria tenía compañeros que casi hasta se hacían pipí por no pasar a exponer y para mí era como de, yo paso por él. O cuando me gradué de secundaria me tocó dar el discurso o en la universidad también. Entonces, en todo ese tiempo después de la primera temporada hablando sentado y cuando dejé de dar conferencias y dejé de hablar videos, estaba esta cosita dentro de como una voz que me saboteaba y me decía de que, bueno, ok, vuelve, pero ¿qué vas a compartir? ¿Ok? Era algo que me daba muchas vueltas. Muchos de los videos de los que yo hablaba en mi página de Facebook al principio eran de parejas y en ese tiempo yo estaba atravesando como que una ruptura y para mí era como incongruente de, pero ¿cómo vas a hablar de relaciones de parejas si tú terminaste tu relación? Y a veces vemos las rupturas como un fracaso, ¿no? Entonces, en ese estira y afloja de que yo sentía como, no lo dejo ir. Y si alguien me decía, escuché el episodio, eran como esas señales de, fue algo que me llenó y me aportó tanto, como lo fue la música también en muchos años de mi vida. Entonces, antes de regresarme a México, me puse a pensar de, si pudieras hacer algo con la música, ¿qué harías? ¿Ok? Porque yo he cantado siempre, no he dejado de cantar, que si en el carro, que si en la regadera, que si en un concurso de karaoke o en una fiesta con mis amigos. O sea, tus pasiones, tus dones, estás obligado a usarlos, ¿ok? Y aquí ustedes no saben exactamente dónde estoy, pero el espacio me lo amerita y me lo recuerda, porque así se empezó a sentir, o sea, como, no sé, si tú eres bueno con algo, nos ponemos esta carga encima a veces como de que es que si no te vas a dedicar a eso, no lo hagas o no le busques, ¿ok? Entonces, sí sabía como, bueno, no quiero hacer carrera de cantante, pero me encanta y me apasiona. Entonces, mmm, las canciones, si tú ya las escuchaste, son mis baladas y esto es como algo que yo escuchaba a muchos artistas decir como que en el momento en el que tú grabas un disco o haces canciones, tú ya no le puedes masticar a la gente el por qué lo hiciste, por qué las acomodaste en tal orden. Pero ahora que dije, bueno, vamos a volver a hacer el podcast, dije, pues este es el espacio donde yo me puedo abrir y les puedo contar. Han sido canciones que en su momento las lloré, las dediqué, incluso hay una, le voy a dar un premio a quien adivine. Hay una canción que siempre fue de mis baladas favoritas y la dediqué a una pareja y después de terminar la relación yo no podía escuchar esa balada. Y hice algo muy bonito que se los quiero aconsejar. Porque era como que la ponía y decía, no, 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 ya no me gusta esa canción porque la tenía ligada a la persona. Entonces, una vez que yo dije como, no estoy dispuesto a perder esta canción, me la dediqué a mí mismo, ¿ok? O sea, fue como,
bueno, si me recuerda a esa persona, vamos a cambiar eso. Y de verdad, en una fue así como de, me dedico a esa canción para mí. O sea, si tú has perdido una canción que te gusta mucho porque se la dedicaste a alguien que ya no está en tu vida y te cuesta escucharla, dedícatela a ti. Entonces, todas las canciones eran como, y aquí este es el spoiler del disco, que quiero que lo entiendan, es como la montaña rusa de mis experiencias en las relaciones, desde que estás súper enamorado, le dices a la persona como, vámonos lejos y a disfrutar la vida, o cuando de repente dices como, oh, mierda, o sea, puedo perder a la persona, o cuando ya la perdiste y te das cuenta que estás como sufriéndolo, y cuando está el coraje, o sea, es como una montaña rusa y termina al final en algo que para mí es como el resumen de por qué estoy haciendo otra vez este podcast y por qué yo lancé al universo que quería volver a dar conferencias en algún momento y por qué me estoy atreviendo a hacer esto, ¿ok? Porque puede ser incómodo a veces, o sea, quedarte en lo seguro, no buscar, como que no negociar con ese potencial tuyo, como decir, ok, yo canto y canto bonito, pero pues me lo quedo para mí o me atrevo y hago algo. Entonces, cuando dije, voy a hacer el disco y voy a hacer el podcast, fue en el mismo momento, fue antes de regresarme a México. Y se me vino a la mente como el cómo sí, ¿ok? Y es una de las lecciones con las que quiero que te vayas de este episodio, o sea, cómo sí haces que las cosas sucedan, ¿ok? Y todo se volvió posibilidades, o sea, yo regresé a México y dije, va, o sea, mi sueño siempre había sido un disco. Creo que ahora es más fácil que nunca con las plataformas. ¿Qué necesito? Alguien que me grabe. Y de verdad, no hay que mentir por convivir. Pero el día que yo dije, creo que yo conozco a un productor, a los 2 días me lo encontré en la calle. Así, y yo ni me acordaba de él y ya le conté, él va a saber esta historia, Manja. Te mando un beso, un abrazo, gracias por todo lo que aportaste a ese disco, pero me lo encontré a los 2 días y fue como una señal, o sea, yo lo vi y dije, listo, ese es el güey que estoy buscando. ¿Cómo haces que sucedan las cosas? ¿Ok? Fue un proceso súper maratónico. Y la última canción del disco, y que compagina con el podcast, que es Mi trabajo es creer, era como, después de esta montaña rusa de amar y sufrir y desamar, la canción Mi trabajo es creer, para mí es como un himno. ¿Ok? Esa canción yo me la topé por accidente en Nogales, Sonora, un día que estaba de turista por allá, y en la radio, en una estación católica o cristiana, no me acuerdo, sale esa canción. Y yo andaba pasando ahí por un temita personal que cuando la escuché, o sea, como que, y se las puedo decir toda la canción así completa, pero era como, me toca a mí creer. O sea, como que dejar a Dios ser Dios. Fue súper reconfortante esa canción y la hice mía desde ese momento y yo la cantaba para mí. Entonces ponerla al final del disco, como dice por ahí la frase, los últimos serán los primeros, era como darle el cierre completo a todas esas experiencias a lo mejor de pareja o de amor o de decepciones y duelos, como con decir todo acaba y empieza. Pues con esa creencia de que estamos sostenidos, de que hay algo más, de que salimos de todo lo que vivimos y es de lo que me ha agarrado para hacer estas cosas. Yo, este espacio es libre de cualquier ideología, creencia, incluso me encantaría y planeo tener personas con las que pueda hablar de muchas otras perspectivas que nos ayuden a abrir la cabeza, porque hay una frase que me encanta que es como abierto a todo sin apegarme a nada. Es como, tengo la apertura de escuchar todo y no me apego a nada, como que ir ligeros, ir abiertos y eso nos ayuda como a expandirnos, ¿sale? Pero sí yo no puedo quedarme callado con esta parte de mi espiritualidad, que si para ti es creer en las mariposas, bien. O si para ti es, no sé, las flores amarillas, bien. O si para ti es Dios, o si para ti es universo. O sea, siento que antes cuidaba mucho como que ese tema y ahorita es como no, porque es un pilar de mi vida. O sea, como que lo quiero compartir. Entonces mi trabajo es creer como el cierre del disco y como este pilar que me ha sostenido para pues encontrar a personas que están poniendo sus manos y su talento para esto, se los juro, solecitos. Y bueno, si tú ya sabes quiénes son los solecitos, pues es como, pues esta raza, esta gente, a mí me gusta decirnos así, o sea, como solecitos, esta gente que le interesa ver a los demás brillar también. O sea,
así, como que últimamente ando haciendo mucho esta seña, como que allá arriba, o sea, dejando a Dios ser Dios, ¿ok? Porque a veces sí está muy chido saber que podemos nosotros y tener como que esta seguridad de hacer las cosas, pero si yo les contara como que las diosidencias y las cosas que han pasado y esa sincronicidad de las cosas, yo me quedo, pues, gracias allá arriba que abren y tengo yo este lema, ¿no? Con el que voy y mi gente cercana lo conoce como de que a mí me gusta mucho decir como Dios, o sea, tú ponme en el lugar, tú ponme a las personas, o sea, yo voy a saber qué hacer y yo voy a dar el paso porque no podemos nomás decir como, ay Dios, sí, ayúdame y no hacer nada. Entonces, volver y hacer esto es incómodo, o sea, de verdad que a veces no puedo como que dejar de sabotearme a mí mismo y pensar como, pero ¿de qué vas a hablar? Y luego hay otra parte de mí que es como, hay mucho de qué hablar. O sea, y como que cuando entendemos que nuestra perspectiva pues es válida y es única y puede como que iluminar el camino de otros y como ser solecitos, o sea, como ese brillo, buscar ese brillo. Eh, Ahí es donde nuestros dones y las oportunidades y los proyectos se tienen que hacer y se tienen que disfrutar. Y esto yo se lo aprendí al productor de mi disco y quiero que sea como un lema del podcast. O sea, siempre para todo va a haber una parte que requiera de ti como estructura, ¿sí? O sea, como estructurarte y poner fechas. O sea, este episodio no se hubiera grabado si no hubiéramos puesto hora, fecha o haber platicado antes. Y luego viene la otra parte de disfrutar. Se los prometo que yo soy una persona con trastorno obsesivo compulsivo, TOC de querer controlar y estructurar todo, pero si no te brincas después a la parte de disfrutar, o sea, como que disfrutar lo que estás haciendo, el tiempo que le estás poniendo, las cosas no salen. O sea, para el disco yo fui a clases de canto y acomodé las canciones y créanme que quité muchas otras que quería poner y todo ese proceso como de estructura. La semana que yo grababa el disco, me acuerdo que le hablé a mi productor y le dije de que, oye, me estoy preparando para en una sola sesión cantar las 9 rolas, pero me preocupa que se me canse la voz. Yo así como maquinando, ¿no? Estructura. Y me acuerdo que él me dijo de que, güey, relájate. O sea, créeme que si yo en el estudio veo que no la estás dando, cerramos sesión y vuelves a los días. O sea, como que no pasa nada. Y ese fue un pequeño, gran recordatorio como de disfruta. Y se los juro que cuando llegué al estudio ya venía con otro chip, pues como de relájate. O sea, la estructura ya quedó hasta aquí. Ahora toca disfrutar. Entonces ya ese disco no es mío. Lo solté el día que salió, lo entregué, dije que llega la gente que tenga que llegar. Soy tan perfeccionista que claro que lo escuchaba y decía como de, es que aquí te pudo haber salido mejor. O esto lo pudiste haber dicho diferente. O aquí te medio desentonaste. Y en esa búsqueda de la perfección, de verdad que a veces nos quedamos sin hacer nada. Entonces no espero que este podcast sea perfecto para nada, pero que haya conversaciones vulnerables, auténticas y que nos inviten a crecer. Entonces no me van a estar escuchando a mí hablar solo. Gente de la que aprendo, de la que me gustaría aprender y gente que amo también, porque creo que con ellos son con quien puedo llegar a tener mis conversaciones más abiertas. Y por último, ya para terminar este primer episodio, espero que, porque eso hago yo, fíjense, cuando yo escucho podcast, yo estoy como loquito, así de que estoy hablando y luego la persona pregunta algo y yo de que sí, 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 o de que sí me entienden y yo respondiendo solo con los audífonos de que sí, sí, claro. O sea, cuando te identificas, cuando compartes, pues nunca sabes a quién vas a llegar. Entonces, yo espero que esto llegue a las personas correctas. Chequen por ahí, tenemos reuniones mensuales, o a lo mejor si ves en un futuro ya no existe, pero el 2026, todos los meses nos reunimos los solecitos en una sala con cámara y micrófonos abiertos para compartir, aprender. Traigo invitados también para que aprendan de ellos, gente a la que yo admiro y le he aprendido. Y cada episodio para mí, entre que si son conversaciones con gente en otro espacio, solo, en grupo, ustedes déjense guiar y querer. Me encantaría que siempre te llevaras 3 lecciones, ¿ok? Y las de hoy, las de este primer episodio son, uno, confiar en que todo en tu proceso suma, ¿ok? Todo en tu proceso suma. Cuando yo paré de hacer el podcast y dejé de subir videos y así, había muchas veces una insatisfacción o este discurso como saboteador interno que decía como
como que yo sentía que había perdido, como si todo lo que yo había hablado y lo que había compartido, que a veces era de libros, de procesos de terapia o acompañamiento que yo había llevado, que para mí era como, no te lo quedes, güey, o sea, como compártelo. Eh, sí en algún momento pensé de que pues como que esa parte mía ya fue y no. O sea, todo lo que tú le metas aquí, créeme que en algún momento lo que necesites integrar y hacer parte tuyo, ahí va a estar. O sea, yo me di cuenta que después de esa sacudidota que sentí que me había dado la vida y incluso por primera vez llegar a pensar como, güey, ¿será que estoy deprimido? Porque cuando yo pensaba de que si vuelves a grabar videos, o sea, había sido una parte de mi vida que me había dado mucha satisfacción, luego yo pensaba, ¿para qué? ¿Y de qué vas a hablar? Como tú ya no tienes nada que decir. Y creo que en el momento en el que me abrí con mi gente y me permití como decirles de que, güey, o sea, me sentía requete apagado. Fue muy bonito darme cuenta cómo eso me conectó a mi gente. Incluso una de mis mejores amigas de toda la vida me dijo de que, güey, creo que nunca te había yo escuchado llorar, me dijo ella. Y yo de que, ¿qué? Me dijo, o sea, como que yo siempre te he visto así, de que bien fuerte y que todo lo puedes. Y para mí fue como, pues no, güey. Todos tenemos nuestros momentos y yo soy muy de resolverlos solo, ¿ok? O sea, es como, Dios, dame fuerzas y me llega la claridad, pero todo en el proceso suma. O sea, yo veo para atrás todos esos concursos de canto en los que estuve, todas esas horas en clases de canto, aportaron a mi disco. O todos esos libros que leí, todas esas conferencias a las que asistí, todas esas personas de las que aprendí, se quedó aquí. O sea, pasaron 5 años y me siento ahorita en este momento de, tienes mucho que compartir. Que si un certificado, un curso en astrología maya, o sea, como unas pláticas de metafísicas súper cabronas que me voltearon la mente, o sea, como que todo lo que le metas aquí es tuyo, nadie te lo va a quitar, ¿ok? Y eso es algo que yo ahora como en inglés es como embrace it, o sea, como que lo abrazo y digo, es que, güey, tú así ves la vida y está padre y es valioso, como no le tengas miedo a compartirlo, ¿ok? La segunda lección es que tengas una mentalidad de ganar, ganar, ¿ok? Si la vida te está dando un pastel de 80 rebanadas, ¿para qué te empanzas con las 80? O sea, te puedes comer 2 o 3 y reparte. Las satisfacciones más grandes y más bonitas que yo he tenido es cuando estoy con gente. Dice una metáfora por ahí de que había un escalador, que esa me gustaba mucho compartir en las conferencias, que decía como que él se había preparado toda su vida para escalar el Everest, ¿no? Entonces llega el día, pues obviamente es un proceso de varios días y él iba con otra persona, o sea, eran 2 escaladores. Ya, empezaron, avanzaron y iban juntos y hubo un momento donde la segunda persona se tuvo que quedar en el camino, o sea, ya no pudo avanzar. Entonces el personaje principal termina de subir el Everest y cuando estaba ahí arriba en la cima, o sea, donde ve, imagínate, la meta alcanzada, cumplida, o sea, esta vista, no sé si te lo puedas imaginar, yo creo que en esta vida no me va a tocar subir el Everest, pero, o sea, como que esa satisfacción de que lo lograste, la vista espectacular, el frío, la emoción, las lágrimas, o sea, y dice, y de hecho esto lo contó es un TED Talk, o sea, esta charla donde decía como, era maravilloso todo lo que estaba viendo y sintiendo, pero no tenía con quién compartirlo. O sea, ahí estaba, en la cima del Everest, lo que me había propuesto, pero yo quería que estuviera mi compañero, o sea, el que se quedó ahí a quién sabe cuántos metros abajo, o sea, yo quería abrazar a alguien, o sea, yo quería como celebrar con alguien, entonces, si nos cachamos como que solos, siento que hay algo que tenemos que, como, ¿dónde está mi gente? O sea, agarrarte de tu gente, ¿sí? Y tener esa mentalidad de que a todos nos vaya bien, por favor. O sea, si tú estás aquí y tú te quedas aquí y escuchas las siguientes conversaciones, que sepas que aquí tenemos esa mentalidad. O sea, si al otro le va chido, no sentimos envidia, ¿sale? O sea, si al otro gana mucho dinero o está teniendo éxito en su vida profesional, o sea, si sentimos envidia es porque nos estamos proyectando en algo donde creemos que no lo podemos lograr o que eso no es para nosotros o porque él sí o yo no. O sea, cuando uno tiene la mentalidad de ganar, ganar y que a todos nos puede ir chido, de verdad que así, vamos, miren, en una espiral ascendente para arriba, agarrados de la mano todos. O sea, a mí me encanta rodearme de gente así, tener esa mentalidad porque lo creo y lo vivo. O sea, el sol sale para todos, ¿no? Como dice la frase. Y a todos nos puede ir bien. El éxito no se roba, ni se quita, ni, o sea, sale. Eso es bien importante, o sea, porque
en todo este tiempo así ha sido, o sea, como de encontrarme con personas y las piezas correctas para seguir como en este camino llamado vida. Y la tercera, que con esta me voy a despedir, y ya se los dije hace rato, o sea, ya spoileé tantito que no quiero como que quedarme con mi vida espiritual o como yo vivo sí, pues como esta religión. A ver, la palabra religión es como, viene de como reconectarte, relegar, algo así, ¿no? De ahí viene la palabra religión. No me puedo quedar con esa parte. ¿Cómo se los digo? Es que no quiero que esto suene como un programa católico y ni modo. Si suena así, ni modo, pero agárrate de algo, ¿sale? O sea, hace poquito hablaba con un amigo que él dice, él es ateo y a mí me encanta platicar con él porque sus formas de ver la vida son súper prácticas. Y me dijo, güey, es que, me dijo, mi religión es como, creo en ti. O sea, creo en ti. No te enredes. Si alguien te dice algo, no le cuestiones. O sea, si alguien te comparte su manera de ver la vida, tú di como, creo en ti. Y para mí siempre es, hágase tu voluntad. Así digo. Que los planes, o sea, como entregar. Y es algo que a mí me ha costado mucho tiempo porque a veces somos perfeccionistas y queremos hacer todo por nuestros propios méritos, pero no sé, me he llevado grandes sorpresas estos últimos meses cuando he dicho como, güey, hágase tu voluntad y que se me use y que mis dones y mis talentos sirvan, que se me pongan, como les decía hace rato, a las personas correctas, en los lugares correctos, yo voy a saber qué hacer. Y se nos olvida a veces en el día a día, pero incluso ahorita, antes de venir a grabar aquí, yo estaba como de, allá, o sea, lo suelto, que se nos use, que seamos puentes nosotros, que seamos instrumento. Eso es algo que a mí me ha dado mucha fortaleza los últimos meses, porque te lo voy a poner así, de una manera muy fácil. Si estás queriendo hacerlo solo por tus méritos o por tu fuerza y algo se estropea, como que el tema es contigo, ¿sabes? Como de, ya la regué, o sea, como que la culpa a veces innecesaria se siente contigo. Pero si estás confiando que tú estás encomendando tus planes a algo más grande que tú, de pronto es como decir, bueno, pues no está saliendo. Allá arriba sabrán cómo me están aquí acomodando la programación. ¿Saben? Así lo he visto yo. Y es más ligero, o sea, es más ligero. O te lo pregunto así, o sea, ya lo has intentado mucho tiempo por tus propios medios y fuerza. ¿Cómo sería si lo intentas hacer diferente? Entonces, me ven solo ahorita por un ratito. En los próximos episodios estaré compartiéndoles de la gente que adoro y que aprendo. Me va a encantar que pongan en los comentarios cualquier cosa, lo que les guste, lo que no les guste. Vamos a ver qué pasa en esta segunda temporada. Planeo que en algún momento se detenga y que eso nos dé también tiempo para reinventarnos para una tercera. Prometo como que aprender mucho, también escuchar, divertirme, dejar la estructura y brincar a la diversión también cuando lo amerite. Y pues este es un espacio para todos. Espero verlos en el siguiente episodio y muchas gracias a las personas que están detrás de producción que presentan este episodio. Ya van a conocer también más de ellos. Pero haz lo que tengas que hacer. Si tú traes una flamita de un proyecto, un disco, lo que sea, como sí, ¿ok? Como sí. Grabar este primer episodio para mí es como decirme como si es posible, es como probarme a mí que las segundas oportunidades a veces pueden cocinarse un tiempito, pero que llegan. Y nada, les mando un abrazo. Nos vemos en un siguiente episodio.